Univallejo, solo para los que quieren salir adelante. Intelectividad y afectividad. Es bien cierto que a lo largo de los años la humanidad nos ha hablado de nuestra inteligencia y cómo ésta se relaciona con las emociones y que ésta necesita de todos los instrumentos para su expresión. El veloz avance del conocimiento es el punto de partida de una nueva etapa. El hombre no solamente acude a la razón, sino también lo hace en base a sus experiencias vividas. Es por ello que Orrego no solo relaciona la ciencia y el arte, sino también el aspecto cognitivo con lo afectivo. Esto es lo que el Grupo Norte nos presenta con sus integrantes, un conjunto muy variado de intelectuales, en donde cultivaron valores profundamente humanos, entre los cuales la intelectividad y la afectividad influyeron a lo largo de sus vidas, logrando así un equilibrio entre el conocimiento y lo afectivo, plasmándolo en todas sus obras y en todos sus actos. Un grupo intelectual y fraternal. Quien haya leído de El Grupo Norte sabrá que se le dice que fue un grupo intelectual porque tuvo como integrantes una buena parte de literarios, artistas, filósofos, políticos de diversas índoles del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad. Entre ellos se destacaron el escritor y periodista Antenor Orrego, el poeta piurano José Eulogio Garrido, y entre sus más destacados figuraron César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Espeluzin, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturrizada, Francisco Sandoval y Ciro Alegría. Se le conoció a este grupo como fraternal, ya que entre todos sus integrantes existía el respeto, el valor y el cariño fraternal como el de una familia. Es por ello que este grupo, que surgió en el año de 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como la Bohemia Trujillana, distinguía de los demás por su intelecto y fraternidad. Las primeras reuniones o veladas del grupo se realizaron en la casa de José Eulogio Garrido, luego en la de Antenor Orrego y en la de Macedonio de la Torre. Asimismo, en el General de la Universidad Paraninfo y también en el centro universitario que lideraba Orrego y en la Librería Cultural Popular de la Plazuela de Iquitos. Las veladas transcurrían entre lecturas, comentarios de los nuevos libros, conferencias improvisadas, recitaciones poéticas. Ya a las altas alturas de la noche, los integrantes deambulaban por las calles trujillanas con una ruidosa alegría. Solían también trasladarse a las playas cercanas, en Buenos Aires, Huanchaco, Las Delicias, así como también en las ruinas de Chanchán y a la de Campiña. En un clima de compañerismo que se instaló en el Grupo Norte y de un ferviente entusiasmo, fueron poco a poco facturando apelativos a un buen número de los integrantes del Grupo Norte. Muchos de ellos fueron tomados de lecturas, tanto de cuentos, novelas. Por ejemplo, a José Eulogio Garrido lo llamaron José Matías. Este es un nombre de un personaje de un cuento de Eka de Querius. Fradique, también tomado del mismo cuento, fue Antenor Orrego. El príncipe de las desventuras, lo llamaban así a Haya de la Torre. Corricoso fue el que se le denominó a Vallejo. Reyesito se le decía a Macedonio de la Torre, a quien desde pequeño, claro está, creció en un seno familiar que le montejaron de niño rey. Rusquín o Negro fue Federico Esquerre. Moro Terratura, Francisco Sandoval.
Benjamín era Eloy Espinosa. Camilo Blas fue José Alfonso Sánchez Ortega. Y Skurrilov fue Julio Esquerra. Julio Gálvez Orrego, sobrino de Antenor Orrego, lo llamaban Julio Calabres o Chino, también conocido. A las damas también que integraban el Grupo Norte estaban relacionadas también con apelativos. En ellos se aplicaron sobrenombres como por ejemplo María Rosa Sandoval, hermana de Francisco, fue María Bascrités. A Carmen Rosa Rivadeneira la llamaron Safo. A Isola Rosa Cuadra, Mirto, en el cual Vallejo se inspiró en el cuento, ¿no? Y tomó parte de ese título, además de referirse de ella en dos poemas de tanto de los Heraldos Negros. Marina Osorio, alias Salomé, Lola Benítez, Cleopatra, y a Isabel Michabello la bautizaron como Carlota Bream. Ningún apelativo, por supuesto, y claro está, tuvo un origen de burla o de fastidio, sino más bien fueron tomados con un buen sentido del humor y de buena gana. Inclusive muchos de ellos lo utilizaron de manera para de una u otra forma ocultar su identidad, o como más bien se le denomina o llamado el seudónimo. Entonces podemos ver el compañerismo, la confianza, la fraternidad que tuvo Grupo Norte al tener pues apelativos que de alguna u otra manera le hacían a este grupo más que una familia. Bien. Buen día, soy el alumno Alejandro Reyes Lozano y les narraré cómo se desempeñaba el Grupo Norte en los días felices y aciagos. En los días más tranquilos, ellos solían organizar veladas, las cuales transcurrían entre lecturas, comentarios de nuevos libros, conferencias improvisadas, recitaciones poéticas, y además durante altas horas de la noche, los integrantes deambulaban por las calles trujillanas con ruidosa alegría. Se supone que algunas veces se embriagaban también, entonces solían pues salir a la calle a expresar sus ideas, sus ideales, ¿no? Y a conversar entre ellos de una manera bastante amena, aunque también alborotada, claro está. También solían trasladarse a las playas más cercanas, como la playa de Buenos Aires, la de Huanchaco, las de las Delicias, así como también ir a las ruinas de Chanchán y a la Campiña. Después se hicieron también llamar los bohemios. Incluso ya algunas veces no se hacían llamar Grupo Norte, sino los bohemios de Trujillanos, ¿no? Los bohemios de Trujillo, la bohemia trujillana. También se hicieron llamar también otro nombre como Grupo Trilce en honor a la obra de César Vallejo. Además de ello, tuvieron diversas colaboraciones con diversas revistas de la época, como la revista de Cultura Infantil, el Diario de la Reforma, el Diario de la Industria, también el Federal, y alcanzaron su mayor auge y brillo cuando hicieron una difusión y influenciaron para la creación del diario El Norte, fundado en 1923 por Antenor Orrego, en asociación con Alcides Espelucín. Fue desde entonces que el Grupo Norte fue más conocido y ya se hicieron llamar Grupo Norte. Desde que fundaron ese diario, más o menos desde ahí se hizo llamar Grupo Norte. Además, el diario El Norte fue un centro muy inspirador y animador de la nuevísima corriente intelectual de la época, ¿no? Y atrajo a muchos intelectuales jóvenes, como Abraham Valdelomar, López de Albujar, entre otros. Y bueno, eso es lo que he podido rescatar de los tiempos felices y aciagos, porque también sabemos que en 1920, ¿no? César Vallejo, como bien narraron, estuvo en la cárcel y bueno, pero más o menos los tiempos de auge, de prosperidad, los buenos tiempos, los mejores tiempos fueron desde 1916 hasta 1923, según lo que he podido recopilar de los datos, más o menos. En 1935 casi que se subyugó ya, se separó totalmente por causas
de que había muchas revueltas y eran perseguidos algunas veces. Por ejemplo, Aya de la Torre, ¿no? Fue perseguido. eh, y bueno, por los gobiernos, los militares, pues recuerden que hubo el tercer militarismo y los militares pues tenían cierto conflicto con estos grupos y de alguna forma fueron perseguidos y ya se separó con el tiempo. Pero al menos, como vuelvo a reiterar, desde 1916 a 1923, 25, estaban bien, pues estaban muy bien y había gran auge de este grupo. Bueno, este es mi aporte con respecto al tema. Procedo, procedo a darle la ponencia a mi otro compañero. La hora más allá de la vida y de la muerte representa una especie de mundo al revés, sin explicación lógica. Un hijo que regresa a su pueblo a visitar el lugar donde vivió con sus padres. Sin embargo, se siente invadido por muchos recuerdos, en especial el de su madre, que falleció hace años atrás. En un raro accidente, una señora le dice que tiene en el rostro manchas de sangre. Este suceso lo atormenta y le origina muchas preguntas durante el resto del camino hacia el que se dirige. Su sorpresa va en aumento cuando quien espera con los brazos abiertos es su madre, para quien él sería el muerto. Yo mismo te vi en el ataúd, dijo él con sorpresa. Él solo atina a reírse con toda su fuerza, ya que no sabía de qué otra forma asimilar estos datos. El cuento tiene un exceso verbal y nos representa una pintura fantasmagórica de un mundo literario, solo concebible en el mundo interno del protagonista. Voy a hablar sobre la amistad de Orrego y Vallejo. Desde que se conocieron, Orrego y Vallejo eh, entablaron una amistad sin darse cuenta que se volvieron mejores amigos de toda la vida. Orrego fue orientador del literario de Vallejo, hecho reconocido por el propio poeta en una reunión de ambos. El AEA le escribe al maestro: no puedes imaginar el afecto, la resonancia, y la resonancia creadora que ha tenido en mi espíritu, y con motivo de Vallejo le dice a su mentor: sin tu ministerio centenal, sin tu aliento de cada día, sin generosa comprensión en el libro tal vez nunca habría nacido. Tú sabes que muchas de estos versos han surgido esas conversaciones inolvidables que tuvimos por cual del poeta calificado oriental. Voy a hablar sobre la correspondencia. El trato afectivo fue constante, ampliado y mantenido hasta el desenlace del grupo y de sus vidas. Se trataban como hermanos. Con el paso de los años, su fraternidad permaneció incólume. Su correspondencia, así como otros testimonios, nos hablan claramente de esa fraternidad. En diciembre de 1918, Orrego dedica una fotografía a Juan Espejo Asturrizaga, con palabras cargadas de afecto. En el reverso decía: para mi hermano Juan, con quien he sentido la bondad de la vida, en noches plenas de nuestros espíritus y de nuestras esperanzas y de nuestra juventud. No me olvides, Juan, que me acompañe siempre a tu alma de niño, de poeta, sencilla, lírica y fraternal a través de mi vida. En la misma técnica encontramos sus misivos escritos con el sentimiento de apego.
salidas de las plumas de César Vallejo, Oscar Imaña, Víctor Raúl Aya de la Torre, Atemor Orrego, Ciro Alegría y muchos más. Por la intensidad de lo vivido, siempre recordarán cariñosamente a sus amigos, a pesar de